¿Qué hubiera pasado si Izuku se volvía un genetista? Capítulo 11. Trabaja más inteligentemente, no más duro, dos pájaros de un tiro. El joven científico murmuró repetidamente para sí mismo mientras pasaba una página más. Sobre el papel, era una gran idea, solo tenía tiempo para un proyecto, pero necesitaba dos cosas, para que ese proyecto pudiera cumplir con los requisitos de ambas cosas que necesitaba. Pero había un problema. ¿Dónde iba a encontrar algo así? La respuesta le llegó sorprendentemente rápido. El carro. Ujiko le había dicho que lo usara después de todo, y eso, junto con la agobiante falta de otras pistas, llevó a la opción muy obvia de acción de leer el contenido del carrito hasta que aparezca algo interesante. Desafortunadamente, Ujiko había acertado en su descripción de lo que era, un montón de información importante que quería ver si podía ser útil para su investigación. Lo que implicaba que era a todo muy desorganizado, y ve cualquier hallazgo interesante quedaría enterrado bajo una gran mayoría de información inútil. Lo que lo llevó a su situación actual, buscando a mano en el contenido del carrito libro por libro, página por página, sin encontrar nada que le causara problemas. Este era su tercer día consecutivo hasta el momento y, al ritmo que avanzaban las cosas, parecía que él también regresaría mañana. Izuku se rascó la nuca mientras su ceño se profundizaba, nada de lo que había visto hasta ahora se acercaba a lo que necesitaba. Oh, seguro que había bastante información interesante, y mucha de ella sería muy beneficiosa para su trabajo en el laboratorio, pero las teorías obsoletas sobre programación genética no lo ayudarían exactamente a vencer a los robots. Y vaya que se alegró de haber pensado en investigar dicho examen, o habría terminado pareciendo estúpido con su idea original de simplemente construir un montón de dardos para dormir. Cerrando el libro que estaba sosteniendo actualmente con un chasquido y arrojándolo por encima de su hombro hacia la pila cada vez mayor en la esquina, extendió la mano distraídamente hacia el carrito cuando algo llamó su atención. Abajo, en la parte inferior del carro con ruedas, recién ahora revelada después de que se retiraron tantos artículos, y todavía en su mayor parte oculta bajo el exceso de libros y libretas, había una caja. Una caja de cartón maltratada, abollada y parcialmente arrugada con más de unas pocas manchas en su nombre, que parecía lamentablemente fuera de lugar junto a otros libros, aunque muy desorganizados y razonablemente bien conservados. ¿Qué diablos? Valió la pena el intento. Sacando la caja sorprendentemente pesada del carro y sacándola de debajo de su prisión tipo libro, Izuku le dio una breve mirada para asegurarse de que no se había abierto antes de abrir casualmente la parte superior de la caja, solo para ser recibido con la caja de Pandora virtual de contenidos. En la caja había una gran colección de carpetas manila, casi todas con las palabras clasificado o acceso restringido impresas en el frente, algunas prácticamente desmoronándose con el tiempo, todas repletas de papeles y gráficos. Había montones de papeles que obviamente habían sido enviados a través de múltiples trituradoras en el pasado, cuidadosamente cosidos, y considerando que había más de unos pocos que estaban medio quemados, estaba muy claro que alguien había querido que desaparecieran. Demonios, incluso había disquetes honestos, simplemente sentados allí, nadie había usado tecnología como esa desde mucho antes de las peculiaridades. Y para colmo, nada de eso estaba en japonés. Oficialmente despertado el interés, el joven científico comenzó a sacar todo y organizarlo en montones manejables. Rápidamente comenzaron a formarse dos categorías principales diferentes, las que podía entender y aquellas que no tenía ni idea de por dónde empezar. Ok, entonces estos están en inglés, y Izuku colocó una carpeta ligeramente mohosa a su izquierda, llena con el idioma inglés que había aprendido lo básico en la escuela, antes de tomar un papel lleno de algo que no era inglés pero estos. ¿Qué espera? Parpadeó, esto es, ruso. Efectivamente, la caja estaba llena con una división casi perfecta entre inglés y ruso con una buena parte de alemán esparcido, lo que en realidad solo generó más preguntas que respuestas.
Habiendo sacado todo, Izuku se recostó con un resoplido, repasando todo por segunda vez, y lenta pero segaramente los engranajes comenzaron a girar. La edad de todo, los intentos obvios de destruir muchos de los archivos, ya sea triturándolos o quemándolos, la tecnología realmente antigua y los disquetes, los grandes sellos de clasificados. Estos son archivos gubernamentales previos a la peculiaridad. Dijo aturdido mientras todo encajaba. Hubo unos buenos 15 segundos de silencio antes de que Izuku dejara caer su cabeza entre sus manos y dejara escapar un gemido miserable. Ok, primero que nada, ¿cómo diablos logró Ujiko conseguir algo de esto? No quería saberlo, no había manera en el infierno de que fuera ni remotamente legal. Debería volver a guardar todo en la caja y fingir que nunca lo vio, tal vez incluso quemarlo para evitarles a todos el dolor de cabeza. Pero Izuku maldijo su curiosidad mientras buscaba los archivos más importantes y sacaba su teléfono para ayudar a traducir. Rápidamente se hizo evidente que una parte razonable del mismo era completamente inútil, ya sea porque el papel estaba demasiado dañado o simplemente porque la información que contenía no tenía valor. El efecto fue el mismo. Dejando a un lado otro informe más de corrupción política y posible traición, Izuku distraídamente tomó una carpeta que estaba a su izquierda. Le dio la vuelta varias veces para determinar de qué lado estaba el frente y soltó un interesado, pero decepcionado. Cuando descubrió que la carpeta no tenía los secretos del universo impresos claramente en negrita en la primera página, pero actuó como una especie de línea de tiempo, una que detallaba actividades clasificadas durante un periodo de años. Ya resignado a que esto probablemente no contendría nada de valor, suspiró y comenzó a omitirlo sin entusiasmo. Bla, 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 más corrupción política, inútil, 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 las peculiaridades comienzan a aparecer, bla, bla, la experimentación genética para comprender de dónde vinieron las peculiaridades es infructuosa. Interesante pero aún inútil para su situación actual, bla, bla, comienzan los números. Creciente, mal uso general de poderes peculiares, pánico masivo, bla, bla, represión militar, disturbios, saltarse algunas páginas, colapso gubernamental, anarquía, inútil, inútil, orden de plata, extremistas extravagantes, bla, 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 en orden para combatir mejor la aparición de propiedades omega, presenté la moción para comenzar, espera. Al mirarlo 2 veces y releer el pequeño grupo de párrafos que casi había hojeado por completo, la perseverancia de Izuku dio sus frutos y sus ojos se abrieron como si fueran sacados de una caricatura. Rápidamente comenzó a revolver los montones de papel como si fuera una caja de rompecabezas, sacando cualquier cosa que pareciera tener algún tipo de conexión con lo que detallaba la carpeta. Sacando a tientas su nuevo diario del bolsillo interior de su bata de laboratorio, Izuku comenzó a anotar apresuradamente fragmentos de información sin ninguna organización coherente. Y mientras clasificaba los diversos documentos, cada uno de los cuales actuaba como una pieza de un rompecabezas deformado con sus propias notas para llenar los espacios en blanco, una sonrisa apareció lentamente en su rostro. Las peculiaridades, a pesar de lo comunes que son entre la población en general, eran algo extraordinariamente peligroso, y había una razón definitiva por la que muy pocas personas en la historia habían nacido con 2. Y por la que nunca había habido un caso de alguien con más que eso. Una razón por la que Ujiko había considerado oportuno mostrársela a Izuku de primera mano. El estrés que ejerce sobre el cerebro humano incluso una sola peculiaridad es extraordinario, y agregar más simplemente acumula más cosas encima, magnificando el problema, hasta un grado extremo. Ujiko había llevado a Izuku a una de sus instalaciones más grandes para observar los pasos finales del proceso de creación de Nomu. El joven había observado, horrorizado, cómo el cerebro, incapaz de sobrevivir de forma natural a la tensión ejercida sobre él, había sido inyectado con varios productos químicos para mantenerse operativo, lo que provocó que se hinchara hacia afuera.
Al mismo tiempo, el tejido alrededor de la parte superior de la cabeza comenzó a descomponerse, muriendo a un ritmo alarmante y desprendiéndose como copos de nieve de pesadilla, lo que permitió que el órgano hinchado atravesara el cráneo debilitado, dejando al gnomo ahora terminado con su firma. Cerebro expuesto. Izuku había salido corriendo de la habitación tan pronto como se completó la operación, y entre respiraciones frenéticas le había preguntado a su maestro por qué usarían químicos como esos si tenían un efecto tan horrible. La respuesta de Ujiko había sido tranquila, sencilla y terriblemente esclarecedora. No lo hicieron. A pesar de todas las grandes agujas y los amenazadores tubos, las inyecciones en el cerebro solo habían sido para evitar que el órgano muriera bajo la tensión. La hinchazón, el deterioro del tejido, todo eso fue el resultado directo de poner una cantidad antinatural de peculiaridades en el cuerpo y su correspondiente tensión en el cerebro. La hinchazón en particular fue simplemente el cuerpo que intentaba adaptarse para manejar el estrés. Fue sometido. La demostración había sido la forma brillante de Ujiko de convencer a su protegido de que no intentara darse un capricho sin supervisión directa, después de que Izuku se negara a dejar de mencionar el tema en las conversaciones durante las primeras semanas. No hace falta decir que funcionó muy bien. Sin embargo, la sonrisa de Izuku se agudizó hasta tener un brillo extraño cuando la mente del joven científico volvió al gnomo personal de Ujiko y a la sugerencia que le había dado al viejo doctor durante su reunión. La manipulación genética ya no se refería solo a peculiaridades, ¿verdad? La pluma de Izuku prácticamente volaba mientras recorría los papeles esparcidos al azar a su alrededor, tan absorto en su trabajo estaba, que ni siquiera se inmutó cuando una de las luces parpadeó y se apagó, empapando la mitad de la habitación en la oscuridad, ni se dio cuenta cuando su codo derribó uno de los diversos papeles de la mesa. Revoloteando silenciosamente hacia el suelo en la habitación cubierta de sombras como un aspirante a ángel caído, aterrizó con un ligero giro para revelar un lío del galimatías escrito apresuradamente por Izuku, titulado con palabras atrevidas y cuidadosamente impresas que se destacaban entre los frenéticos garabatos que cubrían su rostro. Proyecto Neptuno, el experimento del super soldado. Mientras tanto en otro lugar. Un trueno estalló cuando el cielo nocturno se iluminó por un momento fugaz, solo para ser envuelto una vez más por el tejido negro que colgaba sobre nuestras cabezas. Gruesos mantos de lluvia cayeron del cielo y se estrellaron sobre la ciudad terrenal, ahogando todo ruido excepto el viento que soplaba. Una grieta volvió a dividir el aire, mientras los relámpagos partían el cielo en dos, y sobre el más alto de los rascacielos, tambaleándose en el borde, la pálida luz iluminó la silueta distintiva de un hombre. La oscuridad que volvió a caer sobre el mundo una vez que el relámpago desapareció, hizo que la mayoría de los rasgos del hombre fueran indistinguibles, excepto por la gran bata de laboratorio que llevaba, ondeando al viento y completamente empapada por la lluvia. Ya sabes. Comenzó. Quiero decir, encuentro que tormentas como estas son una ironía muy interesante, señaló hacia la ciudad en expansión debajo de él. Los humanos parecen doblar el mundo a su alrededor casi instintivamente. Excavamos agujeros en las montañas para hacer caminos, quemamos bosques por el espacio, cruzamos ríos por conveniencia y construimos nuestras ciudades en cada rincón de cada continente. Actuamos como si fuéramos los dueños de nuestro planeta, dueños de todo y sin estar en deuda con nadie. ¿Pero tormentas como esta? El hombre soltó una risita mientras levantaba las manos y giraba las palmas hacia arriba para atrapar la lluvia que caía a cántaros a su alrededor. Cuando llega una tormenta como esta, no podemos hacer nada al respecto. Oh, claro. Construimos nuestras barricadas para evitar inundaciones y nos apiñamos en nuestras casas para mantenernos secos, pero eso no es realmente hacer algo, es reactivo, no proactivo. Él se burló. La cuestión es que, a pesar de toda nuestra jactancia y presunción, no podemos evitar que se produzca una tormenta. Se puede arrasar una cadena montañosa, pero no se puede hacer estallar una tormenta, ni espada, ni arma, ni tanque, ni avión,
Ningún arma que la humanidad haya fabricado en su larga historia de intentar suicidarse puede evitar que una tormenta azote una ciudad. Todo lo que podemos hacer es apartarnos del camino o escondernos dentro. Lo que nos deja contigo. El hombre se rió cuando un rayo preocupantemente cercano cayó y sacudió el edificio. El final de una broma cósmica del mundo mismo. Tu regalo, del que estás tan orgulloso, la capacidad de ver el futuro de alguien, te permite ver las tormentas más allá del horizonte, pero eso es todo lo que hace. Tú no tienes ningún arma secreta, ni avión, ni tanque, ni arma, diablos, ni siquiera tienes una espada, y como no tienes opciones proactivas, todo lo que te quedan son opciones reactivas. Puedes salir del camino de la tormenta, o acurrucarse adentro para mantenerse seco. El hombre se rió mientras se balanceaba peligrosamente cerca de la cornisa. ¿Ves que Omar muere? ¿Ves lo que hago cuando vengo? ¿Ves tantas cosas, tantas tormentas arremolinándose fuera de la vista, y no puedo esperar? No puedo esperar a que lleguen, y también y mira lo que harás. Correrás o te encogerás y te esconderás, porque si crees que puedes luchar contra una tormenta sin siquiera una espada, bueno. Se rió entre dientes, entonces debes estar soñando, y si ese es el caso, aquí tienes algunos consejos. Despertar. Nick Telle se despertó bruscamente con el estrépito de un trueno. Solo un sueño, gruñó para sí mismo mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Tomándose un momento para recomponerse, parpadeó cansinamente en su escritorio mientras su memoria volvía a él. Así es, reflexionó de mal humor mientras miraba los diversos papeles apilados en pilas organizadas alrededor de su escritorio. La yakuza que había estado monitoreando se había vuelto cada vez más activa recientemente, lo que significaba más trabajo y noches enteras de su parte, pero la yakuza, por muy molestas que pudieran ser, no habría sido capaz de sobrecargarlo tanto incluso si ellos intentaron. No, la culpa de las canas recientes podría atribuirse únicamente a algo mucho más pequeño, más esponjoso y, a veces, infinitamente más frustrante. Fin parte 1.